Buenos días, tardes, noches, a la hora que estén viendo este video, espero que lo disfruten. Tanto la obra de Bleach como la Kimetsu no Yaiba no me pertenecen. Capítulo 23. El corazón del vacío. La noche había comenzado a disiparse tras la derrota de Gyotaro Hidaki, siendo sus cabezas cortadas al mismo tiempo. El aire todavía estaba impregnado del olor a sangre y ceniza. Tanjiro, jadeante, miraba cómo el amanecer teñía el cielo, mientras era llevado por su hermana Nezuko hacia el lugar donde las cabezas de los demonios cayeron para asegurarse de que realmente habían fallecido. A unos metros de distancia, Ichigo acababa de estabilizar a Tengen Uzui, quien, pese a sus heridas, sonreía débilmente mientras era atendido por sus 3 esposas. Pensé que los tipos serios como tú evitaban visitas a los heridos. ¿Qué te trajo de vuelta?, preguntó Uzui, regresando a ver al Shinigami, quien se mantenía firme en su lugar después de haberlo curado, solamente para verlo desaparecer del sitio. Desde la distancia vio a lo lejos a Tanjiro, el cual parecía estar diciendo algo, al ver las cabezas de los 2 demonios desaparecer. Ichigo permanecía de pie entre los restos de la gran batalla que sucedió, su silueta permanecía inmóvil frente a lo que alguna vez fue una ciudad ahora solo dejando rastros calcinado. Su mirada, fija en el cielo, parecía atravesar el tiempo. «¡Qué cielo más triste!», comentó Tanjiro, acercándose, su voz suave en medio del silencio que los rodeaba. Utilizando su espada para poder caminar, la cual estaba parcialmente destruida, mientras era ayudado por Nezuko, pero su cuerpo aún temblaba por el combate. Ichigo no respondió de inmediato. Se limitó a cerrar los ojos un instante. «No es triste», replicó con tono grave. «Es honesto. El cielo no finge. Refleja lo que somos después de pelear, fragmentos. Cenizas. Lo que queda cuando se apaga el fuego». Tanjiro se sentó junto a él en silencio. Luego, sin mirarlo directamente, habló. «A veces cuando termino una batalla, me pregunto si hice lo suficiente. Si los que murieron, los que no pudimos salvar, sienten que valió la pena». Ichigo bajó la mirada, dirigiéndola al chico. «No hay respuesta para eso», dijo. «Hacemos lo que podemos, salvar a tantas personas como se nos sea posible, y si sobrevivimos, debemos hacernos más fuertes», recordando por breves segundos su tiempo como Shinigami sustituto. Tanjiro frunció el ceño. Su voz tembló ligeramente. «¿Y tú? ¿Sientes que eres lo suficientemente fuerte?». «No», respondió Ichigo con crudeza. «Pero al menos estas últimas veces he logrado llegar a tiempo», esbozando una pequeña sonrisa. Tanjiro apretó los puños. «Entonces debo volverme aún más fuerte», dijo con firmeza. «Yo también debo volverme más fuerte, no podré recuperar a los que ya no están. Pero también debo seguir por los que están vivos. Por Nezuko. Por mis amigos. Por los que confían en mí». Ichigo giró lentamente la cabeza para observarlo. Por un instante, sus ojos se suavizaron. «Eres más fuerte de lo que crees». «No lo soy», dijo Tanjiro con sinceridad. «Pero mientras tú estés aquí, mientras nos sigas acompañando, tal vez pueda serlo algún día». Ichigo no supo cómo responder. Las palabras del joven lo tocaron de una manera que no esperaba. Tanjiro, sin notarlo, le había recordado por qué volvió a tener una leve esperanza en ese mundo. Un poco más allá, Tengen Uzui siendo ayudado por sus esposas a caminar, con el torso vendado y el rostro ocultando la fatiga. Al notar que Ichigo se aproximaba, sonrió con ironía. «El héroe silencioso se toma su tiempo para filosofar», bromeó. «Qué locura, ¿verdad?». Ichigo soltó una exhalación leve. «Tú sigues respirando». «No estuvo tan mal, entonces». Uzui soltó una risa ronca. «Podrías haberme dejado morir, ¿sabes? Habría sido una salida espectacular. Pero decidiste aparecer aquí. Evitar esa explosión y curarme. ¿A ti no te importaba ser un pilar, ni esta ciudad? ¿Por qué decidiste volver?». Ichigo lo miró, serio. «Porque tu vida vale. Y la de ellos también». Uzui parpadeó, sorprendido por la honestidad cruda. Luego bajó la mirada, aflojando la sonrisa. «No soy un buen tipo, Ichigo. Nunca fui el mejor pilar. Ahora decidí que debo retirarme, dejé mi cargo con un brazo menos y sin un ojo, lo mejor será disfrutar de este tiempo con mis esposas, para luego mirar hacia donde estaban Inosuke y Zenitsu despiertos, pero acostados en el suelo mientras Nezuko jugaba con los escombros». Ichigo asintió lentamente. «Entiendo. Aún así te mantuviste hasta el final».
Eso es más de lo que muchos pueden decir. Usui levantó la vista, conteniendo algo en su pecho. Gracias por mantenerlos con vida. Especialmente a Nezuko. No sé si Tanjiro podría seguir si ella hubiera caído, mencionó el Shinigami. Ichigo cruzó los brazos, y por un momento, su expresión se tornó solemne. Ellos me ayudaron más de lo que tú crees, me sorprendió la fuerza que poseen ambos. Y aunque no lo creas, tú también influiste en ellos para que se vuelvan más fuertes. Usui guardó silencio. Luego asintió. Y bueno, no me importa el pasado que tuviste o todo lo que ellos dijeron sobre ti, nos ayudaste en el último momento, y Tanjiro se ve que aprendió de ti a ser muy obstinado, y me alegro que haya sido así, agregó Usui. Un chasquido suave de pasos hizo que ambos voltearan. Obana Iguro se aproximaba lentamente, con su habitual actitud inexpresiva y su serpiente blanca enrollada en el cuello. Su mirada se clavó directamente en Ichigo. Al parecer sobreviviste Usui, y también está aquí se sujetó, comentó el pilar. Pero ninguno dijo nada, más que solo Ichigo mantuvo su mirada en él. No me gusta lo que representas, dijo sin rodeos. Ichigo ni siquiera se sorprendió. No vine a agradarte. No deberías estar aquí. No eres parte del cuerpo de cazadores. No llevas nuestro uniforme. No sigues nuestras órdenes. Y, sin embargo, caminas entre nosotros. Tal vez el patrón haya decidido depositar su confianza en ti, pero no te has ganado el puesto de pilar. Usui intentó intervenir. Obanai. Tú te retiraste, lo interrumpió el otro. Tu juicio dejó de tener peso cuando abandonaste tu deber como pilar. Él, señaló a Ichigo, no tiene derecho a caminar con nosotros. No con ese poder, no con ese pasado. Alguien que es igual de culpable que los demonios, por la pérdida de varias vidas. Ichigo dio un paso adelante. No había ira en su rostro, pero sí firmeza. No necesito que confíes en mí o me acepten como un pilar de su generación, ese cargo lo obtuve muchos años atrás, incluso antes de que tú nacieras. ¿Por qué? Replicó Obanai. ¿Redención? ¿Castigo? ¿Otra cruzada personal que dejará muertos a su paso? ¿Acaso piensas repetir tus errores del pasado? Ichigo entrecerró los ojos. Volví aquí porque ustedes no tienen una oportunidad contra demonios que poseen un Bankai. Porque estos jóvenes deben tener una oportunidad para que puedan ganar. Porque si no hago nada, morirán todos. El silencio fue pesado. Obanai apretó los dientes. No me importa tu tragedia. No confío en ti. Y no pienso seguir a alguien que ni siquiera cree en los valores que juramos proteger. Usui suspiró. Obanai hubiéramos muerto sin él. Lo viste. Lo viste tú mismo. Gyutaro habrían acabado con nosotros si no intervenía, en su último ataque kamikaze. ¿Y qué? Gruñó el otro. ¿Vamos a entregar nuestra organización a un extraño solo porque es fuerte? ¿Eso es todo lo que somos? Ichigo se acercó, su sombra cayendo sobre Obanai. No quiero tu respeto. Solo tu silencio. Déjame hacer lo que debo, y cuando termine, me marcharé. No será tan fácil, dijo Obanai con frialdad. No todos te aceptaron. No todos se mostrarán colaborativos contigo. Ya que en parte tú complicaste todo esto, cuando perdiste aquellos talismanes que mencionaron antes. ¿O acaso lo has olvidado? Ichigo bajó la mirada un instante. Luego volvió a alzarla, con una calma peligrosa. No hay guerras propias. Cuando los inocentes mueren, todos somos culpables si no actuamos. Obanai retrocedió ligeramente. Pero no dijo más. Tanjiro se acercó entonces, interviniendo con voz firme pero amable. Obanai-san, sé que tienes tus razones. Pero Ichigo ha luchado junto a nosotros. Nos ha salvado más de una vez. Tal vez no lo entiendas ahora, pero sin él, no estaríamos aquí. Obanai lo miró, entre la desconfianza y la sorpresa. Tanjiro sostuvo la mirada. No estoy diciendo que deban perdonarlo, o que lo sigan. Solo que tal vez, por esta vez, podríamos creer. Ichigo se volvió hacia Tanjiro, y asintió una vez. Gracias, murmuró. Usui soltó un suspiro teatral. ¿Podemos dejar de discutir? A pesar de que mis heridas fueron curadas, necesito descansar un poco y marcharnos de aquí será lo mejor que podríamos hacer. Ichigo soltó una leve risa. Al menos no perdiste el sentido del espectáculo. Nunca lo pierdo, replicó Usui con una sonrisa más honesta esta vez. Obanai se apartó sin decir más. Su figura desapareció entre los restos del distrito. Tanjiro lo observó irse, luego miró a Ichigo. ¿Te molesta? No. He enfrentado a peores. Pero agradezco que tú no seas uno de ellos. Tanjiro sonrió levemente. Quiero creer que, si seguimos luchando juntos, al final todos entenderán. Tal vez, dijo Ichigo. Pero no lucho por su entendimiento.
Lucho por ti, por Nezuko. Por ese idiota que duerme de pie. Por el loco con la cabeza de jabal, pero sobre todo por mi hija y lo que representa en mi vida. Inosuke, río Tanjiro. No lo llames loco. Está bien. Tal vez un poco menos loco que ayer. Tanjiro solamente se limitó a ver al frente, viendo cómo venía la ayuda. Ichigo lo miró unos segundos, comprendiendo que habían sido enviados para ayudarlos. Entonces, debemos volvernos mucho más fuertes, dijo Tanjiro. Mostrándole que aún tenía el talismán que le había dado. Ichigo asintió. El viento sopló entre las ruinas. No arrastraba solo cenizas, sino también promesas. Promesas que, esta vez, tal vez se cumplirían. Mientras tanto, lejos del campo de batalla, en un laboratorio subterráneo entre montañas, Shinobu, Tamayo y Nozomi trabajaban entre frascos, polvos y líquidos inestables. El lugar olía a hierbas, ácidos y muerte. Nozomi, la hija de Ichigo, mezclaba ingredientes con destreza quirúrgica. Sus ojos ámbar, herencia de su madre, se mantenían fijos en los tubos de ensayo. Su rostro, sereno, parecía el de una mujer de 20 años, aunque ya rondaba los 40. Heredó no solo el poder de su padre, sino también la longevidad de los Shinigamis. A su lado, 2 niños gemelos jugaban con mariposas. La toxina basada en flor de glicina, si la estabilizamos con este catalizador extraído de energía espiritual, podría ralentizar, no, quizás incluso neutralizar, sus capacidades regenerativas básicas, murmuró Nozomi, vertiendo gota a gota un líquido morado oscuro en una mezcla pálida. Tu control del ritmo y la proporción impresionante, comentó Tamayo, cruzando los brazos, observando con una mezcla de orgullo y preocupación. Superas mis registros a esta edad. Nozomi sonrió levemente, sin alzar la mirada. He tenido excelentes maestras. Shinobu, sentada al otro lado del banco de trabajo, acariciaba con la yema de los dedos un frasco con raíces fermentadas. Creí que trabajar con ustedes sería algo más difícil, pero en verdad sabes lo que haces, murmuró con una sonrisa suave. Siendo franca, es la primera vez que utilizo mis conocimientos para estas situaciones, no pensé que tendría que crear venenos, dijo Nozomi, con una risa algo nerviosa. Tamayo se volvió a sentar con un suspiro contenido. Es como tener de nuevo a mi familia, dijo para sí misma, aunque ese comentario fue escuchado. El silencio se apoderó del laboratorio por unos segundos. Un silencio cargado de memorias. De pérdidas. A unos metros, los gemelos de Nozomi jugaban sentados sobre un viejo futón. Sus risas eran como campanas. Mariposas danzaban en círculos sobre ellos, ajenas al dolor, a las batallas, al pasado que aún perseguía a los adultos. Shinobu los miró con una ternura triste. ¿Les has contado la verdad? Nozomi dudó. Su mano tembló ligeramente al sellar el frasco de cristal. Solo partes. Aún son pequeños. Tienes razón, sería extraño el saber que su abuelo es un Shinigami, dijo Tamayo, suavemente. Lo sentirán, aunque no entiendan por qué. Nozomi se recostó contra la mesa. Sus ojos miraron al techo abovedado, donde runas protectoras sellaban la entrada del laboratorio. A veces creo que sería mejor que no supiéramos de la existencia de Ichigo. No con este mundo. No con esta herencia. Mi sangre no es del todo humana. Shinobu se acercó y le tomó la mano con delicadeza. Y, aún así, cuando sonríen, lo hacen con más humanidad que muchos. No los apartes de ti por miedo. Te necesitan. ¿Y si heredan lo peor? Susurró Nozomi. Entonces tendrán la fuerza de carácter para decidir, dijo Tamayo con firmeza. Como tú decidiste ser diferente a Ichigo cuando él cayó. El rostro de Nozomi se endureció por un instante. No cayó del todo. Solo desapareció. Se fragmentó. Mi padre nos abandonó. Shinobu bajó la mirada. Ese dolor era viejo. Familiar. Llevaban años reconstruyéndolo. ¿Lo verás hoy? Preguntó Tamayo, en voz baja. Nozomi dudó. No lo sé. Después de lo que pasó en su entrenamiento y cómo salió de aquí no sé si pueda. Tamayo la observó con tristeza. El perdón es un proceso. No se da de golpe, ni porque otros te lo pidan. Pero tú has empezado. Ellos, miró a los gemelos, también. Nozomi se levantó y caminó hacia sus hijos. Se arrodilló junto a ellos, recogiendo una mariposa que había caído sobre el cabello de uno. Cuando comencé esta búsqueda no pensé que pasaría todo esto. Temía que aquel demonio nos volviera a encontrar. Temía saber que mi padre seguía vivo, el saber por qué me abandonó y estuviera siguiendo un fantasma, pero resulta que estaba vivo todo este tiempo. ¿Y qué sucedió cuando lo viste? Preguntó Shinobu con suavidad. Solo. No entendí por qué nos abandonó. No le creí al comienzo.
Solo nos miraba de lejos como si tuviera miedo de hablarnos. Como si algo malo pasaría si se acercaba. Tamayo asintió lentamente. Entonces tal vez aún hay algo de él dentro de esa mitad que permanece aquí. Nozomi acarició la mejilla de uno de los niños. Su corazón era una tormenta de contradicciones. Lo odié tanto. Y aún así, cuando pasaron muchas cosas importantes en mi vida, mi padre me cuidaba y veía siempre desde lejos. No decía nada. Solo aseguraba de que estuviera a salvo y se marchaba. Shinobu se agachó junto a ella. Él nunca fue bueno hablando. Pero sus actos dicen lo que sus labios callan. ¿Entonces debo creer en los actos?, preguntó Nozomi, con un temblor en la voz. Debes creer en ti, respondió Tamayo. Porque esa es la única forma en la que no repetirás sus errores. El reloj espiritual en la pared vibró con un zumbido grave. Una señal. Ichigo colocó eso para saber cuánto tiempo podría usar sus poderes, murmuró Shinobu, poniéndose de pie. ¿Se terminó tan pronto?, preguntó Tamayo. Nozomi no respondió. Su mirada estaba clavada en el reloj. Su reiatsu se agitaba, resonando con una vibración tenue pero constante. Su presencia de debilitó. Lo siento. Pero se sigue manteniendo fuerte. Shinobu se sintió aliviada. ¿Acabó la lucha?, preguntó. Si todo está bien. Al parecer llegaron los refuerzos que tú enviaste, Shinobu, y los demás chicos están bien, agregó. Sentándose un momento solo sonrió por lo bajo, sintiendo alivio. Tamayo vio como el ambiente de repente se había aliviado. ¿Por qué tiene que ser tan testarudo?, se preguntó. ¿Acaso es para protegernos? ¿Para castigar a los demonios? ¿Para pagar por lo que me hizo? Por lo que nos hizo. Shinobu la abrazó. Aún así, sigues diciéndonos. Eso significa que no lo has expulsado del todo. Nozomi bajó la mirada. Lágrimas silenciosas caían de sus ojos. Soy su hija. Aunque me duela. Tamayo apretó sus manos. Entonces acabaremos con esto. No solo por los que aún están vivos, sino para acabar con todo esto que causó Musan. Y así, en ese laboratorio oculto en las montañas, mientras los ecos de la guerra rugían a lo lejos, 3 mujeres tejían la medicina que quizás sería la salvación del mundo o su última esperanza. En lo alto de un risco, Aizen contemplaba las ruinas del distrito. Su túnica ondeaba con el viento, mientras sentía las vibraciones de Reiki residual en el aire. Aún no estás completo, Ichigo, pero casi, murmuró para sí mismo. Sabía lo que le faltaba. Una parte del alma del Shinigami aún estaba atrapada en la culpa por haber perdido a su esposa y a su otra hija, asesinadas por humanos que temían su existencia. Fue esa pérdida la que lo hizo cerrar su corazón. Y fue el tiempo junto a Tanjiro, enviado por Urokodaki, lo que empezó a sanar esas grietas. Tanjiro, con su bondad obstinada, había sido un bálsamo para su alma cansada, recordando cómo había regresado el Shinigami sustituto, de su entrenamiento. Desde lo alto del risco donde Aizen observaba, el vórtice espiritual que él mismo había creado, una fortaleza de Reiatsu puro, forjada con conocimiento antiguo y técnicas que incluso los más sabios del Gote y 13 ya habían olvidado, comenzaba a ceder. No por debilidad, sino porque su propósito estaba llegando a su fin. El cielo, antes encapotado por la presión espiritual concentrada, empezó a aclararse. Como si la misma atmósfera contuviera el aliento, al borde del desenlace. Ya viene. El humo comenzó a disiparse. No de golpe, sino como niebla que duda en marcharse. El suelo estaba agrietado, como si la misma tierra hubiese soportado una guerra silenciosa. Pequeñas rocas rodaban hacia abajo, arrastradas por el peso invisible de lo que estaba por revelarse. Y entonces lo vio. Ichigo. Allí, en medio del cráter que había quedado tras la explosión controlada de energía, estaba él. Su cuerpo erguido, aunque agotado. Respiraba con fuerza, como quien acaba de cruzar un mundo y regresa cargando sus cicatrices internas. Su traje de Shinigami, oscuro y desgarrado, ondeaba apenas por el viento, hecho jirones como su alma, pero su piel no mostraba heridas. Estaba sano. Entero. Pero ya no era el mismo. Frente a él, clavadas en el suelo, estaban sus 2 Zanpakuto. Sangetsu y la otra hoja, su reflejo Kinki. Ambas humeaban levemente, como si hubiesen contenido algo que solo ahora se estaba liberando. No brillaban. No latían. Solo estaban allí, como testigos del renacer. Aizen bajó lentamente por la ladera que se formó. Sus pasos no hacían ruido. El bosque cayó por completo, como si la naturaleza también estuviera a la espera. Cuando estuvo a unos metros, Ichigo no levantó la vista. ¿Lo lograste?, preguntó Aizen finalmente. El joven permaneció en silencio unos segundos. Luego asintió. Por ahora. Aizen lo observó detenidamente.
Sus ojos color ámbar ya no tenían la intensidad de antaño. Había en ellos una madurez que no se forjaba con el combate, sino con la pérdida. Una madurez que él mismo conocía. «Sabes que esto no durará», dijo Aizen, cruzando los brazos detrás de la espalda. «Tu cuerpo no puede sostener este nivel de fusión por mucho tiempo. Necesitarás reposo». Ichigo sonrió, cansado. «Lo sé. Pero necesitaba volver al menos por un momento. No podía quedarme mirando mientras todos peleaban». Su voz era firme, pero temblaba en lo más profundo. Aizen miró las Zanpakuto. «¿Por qué las dejaste ahí?». Ichigo se agachó lentamente, con reverencia, y tocó la empuñadura de la Zangetsu original. «Porque no necesito sostenerlas para sentirlas. Ellas saben quién soy incluso cuando yo lo olvido». El silencio volvió a cubrirlos. Aizen cerró los ojos unos instantes. No era el mismo chico que conoció hace siglos, cuando jugaban a ser enemigos en un tablero que había dejado de importar. Ahora eran solo dos hombres que entendían el peso de existir demasiado tiempo. «¿Te pareces a mí?», dijo Aizen con un tono que nunca antes había usado. Ichigo lo miró, confundido. «¿Cómo así?». «Te destruyes para proteger a los demás. Y sin importar el método buscas ser aún más fuerte, trascender a lo que fuiste alguna vez». Ichigo no supo qué responder. Solo bajó la mirada y se dejó caer de rodillas frente a sus Zanpakuto. «¿Sabes lo que sentí cuando me miraste por última vez, antes de marcharte del Distrito Rojo?», preguntó Aizen, mirando al cielo. Ichigo negó con la cabeza. «Sentí culpa. Por no haber entendido antes lo que significaba vivir con miedo a perderlo todo. Tú ya sabías lo que era. Desde mucho antes que yo». Ichigo cerró los ojos. Los recuerdos vinieron como golpes secos. La sonrisa de su madre, la sangre en la nieve, el grito de su padre, la traición del destino. Y luego Nozomi, la hija que aún dormía cada noche abrazada a sus dos nietos. «¿Lo viste en mí?», preguntó finalmente, sin abrir los ojos. Aizen asintió. «Sí. Como yo lo vi en ti cuando perdiste a tu esposa y a Genesis». Ichigo abrió los ojos. Por un instante, la fortaleza emocional que había levantado se resquebrajó. «¿Y por qué no dijiste nada?». «Porque los hombres como nosotros no escuchan cuando aún están ardiendo», respondió Aizen. «La única forma de entenderlo es una vez hayamos chocado contra la realidad». Ichigo sonrió con amargura. «Entonces supongo que ya es hora de aprender a vivir». Aizen se agachó junto a él. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó allí, junto al único ser que había sido rival, aliado, sombra, y ahora espejo. Shinobu apareció sin previo aviso, como solía hacerlo. Llevaba un bulto envuelto en telas oscuras entre sus manos. Ichigo la miró de reojo, reconociendo esa expresión que no mostraba emociones, pero las contenía todas. «¿Qué es eso?», preguntó con suavidad. «Un regalo. O mejor dicho, una decisión que tomamos entre varios». Shinobu se sentó a su lado, sin mirarlo directamente. «Sabemos que irás al Distrito Rojo. Y que no aceptarás quedarte atrás, incluso si tu cuerpo está al límite». Ichigo frunció el ceño. «No necesito un disfraz para eso». Shinobu sonrió apenas. «Esto no es un disfraz. Es una declaración. Abre el paquete». Ichigo lo tomó con cierta duda. Al desatar los nudos y extender la tela, el aire pareció cargarse de algo más que emoción. Era una prenda negra y blanca, cortada con precisión, cosida a mano. La base recordaba al shikakuso tradicional que usó durante la Guerra Sangrienta y este igual había sido hecho con lo que parecía ser lo último de los cabellos y huesos del Escuadrón Cero. La parte superior ajustada, con detalles en los bordes que parecían encerrar símbolos de sellado y líneas de fuerza espiritual. Pero los detalles eran nuevos. El aori largo, teñido con tonos oscuros y líneas cruzadas de patrón insectoide, evocaba el estilo de los pilares. En los laterales, la insignia de los cazadores de demonios. El cinturón era ancho, de tela trenzada al estilo Ashira, y en el interior de la chaqueta, oculto entre las costuras, el bordado de un nombre: Nozomi. Shinobu. «No fue solo idea mía», interrumpió. «Tanjiro, Hiyu y hasta Kanao aportaron. Yo me encargué del diseño y Aizen del refuerzo espiritual. Esta ropa no solo soportará el peso de tu Reiatsu, lo canalizará de forma estable». Ichigo tocó la tela, notando cómo vibraba ligeramente, como si ya lo reconociera. «Es una fusión», dijo ella. «De tu pasado como Shinigami y tu lugar entre nosotros, ahora. Como un pilar». Ichigo se quedó callado. El peso de lo que le ofrecían no era físico. Era simbólico. Era la aceptación definitiva de que no estaba solo, y de que había vuelto, no como un vengador sino como un guardián. Se puso de pie y, en silencio, comenzó a vestirse.
Shinobu lo ayudó a ajustar el aori, las botas, y la protección en los antebrazos. Cuando terminó, dio un paso atrás. El aire tembló ligeramente. La silueta de Ichigo ya no parecía solo la de un Shinigami o un cazador. Era algo más. Algo nuevo, un puente entre dos mundos rotos. ¿Y qué dirás cuando llegues al Distrito Rojo con eso puesto?, preguntó Shinobu, con una media sonrisa. Ichigo ajustó sus zanpakuta a la espalda. Sus ojos, serenos pero firmes, se fijaron en el horizonte.